Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de Radio Sonora y con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica al periodista Manuel López San Martín de ADN 40 y también es columnista de El Heraldo y vamos a platicar justamente de lo que ocurrió el día de ayer. Ya se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles en un tiempo récord, hay que decirlo, pocas veces se ven obras de esta magnitud en tan poco tiempo, en 3 años apenas. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar sobre la columna titulada AIFA no es un desastre, pero primeramente, bienvenido. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Selena, qué gusto saludarte. Muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Al contrario, gracias por aceptar esta llamada y bueno, platicar sobre esta inauguración. Dices, no es un desastre. Hemos escuchado diversas voces a nivel nacional que unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo con este aeropuerto. Sin embargo, pues veíamos calificativos incluso que lo denominaban como una central camionera. Sí, es parte de lo que hemos visto, escuchado y bueno, ayer seguramente quienes nos escuchan también se asomaron a las redes sociales y yo veo una enorme cantidad de videos, de memes, pero creo que la inauguración de este aeropuerto y el aeropuerto en sí es otro botón de muestra de la enorme polarización que vive la sociedad mexicana, porque si para algunos es casi perfecto, es una obra majestuosa, una obra imponente, una obra que no tendría que modificarse nada más, que está cerca del 10, perfecto, y para otros es un desastre, y lo va a ser siempre, porque más bien lo que están calificando es la gestión del presidente y no como tal de este proyecto. Yo creo que vale la pena centrarnos un poco y en un país, digamos, tan polarizado, tratar de comprender que puede haber verdad de un lado y del otro, que puede haber razón de un lado y del otro, pero vale la pena dimensionar este proyecto en sus etapas, entenderla o en sus distintas etapas para comprender que en efecto no es una catástrofe, pero tampoco es perfecto y todo proyecto es mejorable y el del aeropuerto en Santa Lucía, no es la excepción. Claro, y sobre todo que esto viene a impactar directamente en la economía y en este evento pues vimos a bastantes personalidades que son empresarios que incluso en algún momento estuvieron en contra del presidente o incluso también algunas aerolíneas que en su momento dijeron que no iban a utilizar ese aeropuerto por las vías, que fue algo muy cuestionado al principio, las vías aéreas, pero en este sentido creo que también fue un mensaje político muy fuerte el que dio el presidente con compañías de alto calibre, por así decirlo. Sin duda, y por eso creo que la convocatoria de ayer es interesante, porque había, claro, políticos, había exsecretarios de la defensa, ¿no? La reaparición, por ejemplo, del general Cienfuegos, había empresarios de los más importantes, había, por supuesto, invitados especiales, legisladores. Era un día de fiesta para el gobierno, y era un día de fiesta, creo yo, también para la sociedad, que no estamos acostumbrados a que se entreguen obras y proyectos en tiempo y forma. Quizá hay mucho de perfectible, es una primera etapa, no está terminado, hay que decirlo, faltan un montón de cosas, pero que se cumpla con una fecha de entrega, híjole, yo no recuerdo que los mexicanos estamos muy acostumbrados a que los gobiernos exigen un día, una fecha y cumplan con ese día y esa fecha. Por supuesto que el gran reto por ahora en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está en la conectividad. Claro. Cuando uno piensa y sopesa y valora, bueno, y si lo hubieran entregado 6 meses después, 8 meses después, 10 meses después, ya con las carreteras, ya con el tren, ya con los distribuidores viales terminados, habría habido una gran diferencia. Parece que no, pero creo que el presidente se puso esa camisa de fuerza, presionó a la Secretaría de la Defensa, al Ejército para que entregaran, trabajaron en lo que les encargaron y entregaron lo que les encargaron. Ahora, afuera hay un reto gigantesco, lo escribía yo y lo he venido repitiendo. Creo que la terminal es una terminal bastante competitiva, es una terminal bien hecha, lo decía Selene, terminada y construida en tiempo récord, pero lo que falta afuera es la clave para que el aeropuerto sea o no funcional, sea o no exitoso, que es cómo llegar, ¿no? Si no es posible llegar a un costo razonable, de manera eficaz y rápida, el aeropuerto va a fracasar. Y si por el contrario se resuelve eso, entonces, y ojalá así sea, porque a todos nos conviene, el aeropuerto va a ser un proyecto exitoso y duradero que va a trascender este sexenio.
Claro, y en ese sentido las vías de comunicación son fundamentales y sobre todo que a mí algo que me llamó mucho la atención y me gustó es esta visión también de apostarle al transporte público porque pues lamentablemente en México se está muy mal acostumbrado, a veces también por la falta del transporte público, a siempre utilizar transporte privado y esto aparte de que tiene un impacto ambiental, pues nos habla de los tiempos de traslado por el tráfico y factores externos que pudieran pues hacer un tramo más largo de lo que realmente es. Sin duda. Y fíjate que estamos acostumbrados a que de pronto quienes toman un avión, pues se dan esta licencia o nos damos esta licencia para decir esto está bien, esto está mal, esto funciona, esto no funciona, esto me queda cómodo o me resulta incómodo, sin entender que el contexto tendría que ser más amplio y que tendríamos que aspirar a que quienes hoy no toman un avión lo puedan tomar también. Revisaba yo estadísticas, 7 de cada 10 mexicanos jamás se han subido un avión. Y lo que vemos en redes sociales pues, es la crítica de ese 30% que sí viaja, que probablemente le quede retirado hoy del lugar al que suelen ir para abordar un vuelo, pero creo que parte de los positivos de esta terminal de aeropuerto es que puede acercar la posibilidad de volar a poblaciones que no necesariamente están familiarizadas con aviones, con aeropuertos, ¿no? En la Ciudad de México, sí, digamos, del actual aeropuerto del Benito Juárez está lejos, está retirado, no mucho más, unos 20 minutos, media hora lo mucho ya con las vías de comunicación terminadas, pero pues eso es relativo, porque entonces también está cerca de quienes les quedaría muy lejos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hoy por hoy. Y creo que es importante lo que mencionas en el sentido de democratizar primero la posibilidad de volar y acercar las vías de comunicación, las vías de transporte terrestres para arribar a la terminal. Está el proyecto del tren, está el proyecto de autopistas, está el proyecto de distribuidores, la terminal está bien diseñada y decíamos, si no es accesible, pues de nada va a servir, pero hay una red de movilidad que incluye un montón de proyectos, son 24 proyectos que no dependen necesariamente todos de la defensa, de la Secretaría de la Defensa, solo 2 de hecho tenían como responsable al Ejército Mexicano. La gran mayoría son de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Fonavin, del Gobierno de la Ciudad de México, del Gobierno del Estado de México, y no avanzaron a la par, no avanzaron con la misma celeridad que sí lo hizo la Secretaría de la Defensa dentro del terreno del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así que ahí está el reto principal. Por ahora creo que digamos, en ese aspecto nadie puede cantar victoria, falta un montón para poder conectar por abajo y luego por arriba, pero el aeropuerto está, y el aeropuerto como tal, la terminal, funciona, sirve. Nosotros estuvimos en 3 ocasiones ahí durante su construcción, el avance era muy impresionante, la capacidad de trabajo de los elementos de las Fuerzas Armadas y de los civiles que participaron era de verdad para destacarse, un compromiso enorme porque trabajaban las 24 horas del día, vivían prácticamente en la terminal aérea, así que vale la pena creo que reconocerles eso y señalar también en dónde están los pendientes, en dónde están los retos, pero quedarnos estacionados en los blancos y en los negros en sí es perfecto o es un desastre, creo que nos va a alejar de la posibilidad de entender a profundidad el proyecto y de aproximarnos a la verdad. Y qué bueno que tocas el tema del proyecto, porque hablamos de un proyecto integral también que incluso incluye una ciudad militar, que es algo que a mí me llamó mucho la atención. Va a ser un aeropuerto que va a tener escuelas, que va a tener hospitales, que va a tener centros comerciales, que va a tener viviendas, que va a tener muchas atracciones, justamente también por este esfuerzo que hicieron pues las Fuerzas Armadas, los militares. Sin duda. Fíjate que me platicaba en alguna ocasión el general Gustavo Vallejo, que es el general que estuvo a cargo de la obra, que con el presupuesto que les dieron, con el dinero que les dieron, ellos fueron en el camino encontrando posibilidad de maximizar ese recurso y también de aprovechar lo que a su paso iban encontrándose. Hay 3 museos, por ejemplo el Museo del Mamut, que es muy famoso, pues ese no estaba proyectado al inicio de la obra, del proyecto, porque los mamuts los comenzaron a localizar, a encontrar en una cantidad enorme, cientos de mamuts, conforme fueron excavando. Está el Museo de la Aviación, porque también, bueno, pues aquí tenemos un montón de aeronaves que
están varadas, que tienen muchos años, que ya no se utilizan y podríamos exhibirlas. Y creo que es parte de la posibilidad de acercar, de aproximar a la gente un modelo distinto de terminal aérea. Nos hemos centrado mucho en el aeropuerto y claro que es fundamental. México necesita un nuevo gran aeropuerto. El de la Ciudad de México está rebasado desde hace muchos años, pero hemos hablado poco de todo lo demás que se construyó en estos 2 años y medio, un poquito menos. Y hablamos de los museos y hablamos de un hotel, pero hablamos también de una ciudad militar, donde viven más de 10,000 personas, una ciudad militar donde hay hospitales, donde hay viviendas, donde hay escuelas, donde hay auditorio, donde hay centros comerciales. Y creo que vale la pena hacerle justicia al proyecto en ese sentido y alejarnos de la polarización política, porque en realidad creo que lo que muchos de los críticos están criticando no es al aeropuerto, no es a la terminal, que aún quizá no conocen, es al presidente, es al proyecto, es a su proyecto. Y lo que están defendiendo muchos otros, pues tampoco es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, es la figura del presidente, es su toma de decisión y es su cuarta transformación. Pero este proyecto va a trascender, ojalá trascienda este sexenio, ya se gastó un dineral, entonces deberá trascender, deberá ser funcional, deberá ser útil. Y creo que ahí tendrá que estar la conversación en lo importante, en lo verdaderamente relevante. Si había playudas o no había playudas, si hubo quien hizo su agosto y decidió vender recuerditos en la terminal, bueno, es parte del color de nuestro país, es parte de la creatividad de los mexicanos y de las mexicanas, pero vayamos al fondo, ¿no? Y analicemos realmente qué se necesita cambiar, qué se necesita mejorar para que este aeropuerto sea uno útil y funcional para esta generación y para las que siguen. Totalmente, y finalmente lo que comentabas al principio, Manuel López, el tema de que se entregó el proyecto en tiempo y forma, sí, le hace falta, sí, no está completado al 100%, pero ya por lo menos vemos que está trabajando y ya eso por lo menos nos va a orillar pues ahora sí que alegrarnos por las obras que van a beneficiar al país. Sin duda, y faltará evidentemente más vuelos, ¿no? Ayer fue el primer día, hubo 15 despegues y aterrizajes de vuelos comerciales, hubo algunos vuelos privados, siguieron los vuelos de aeronaves militares, pero fueron 15 y son muy pocos, evidentemente son muy pocos 15 para un aeropuerto de estas dimensiones. Pero hay que entender que se trata del primer día y hay que entender que hay una realidad que rebasa al aeropuerto Felipe Ángeles, que es la categoría, estamos degradados por la aviación norteamericana. México bajó de nivel, está en el grado 2 y no puede, desde hace un año, y no puede abrir nuevas rutas, no puede modificar rutas de conectividad hacia los Estados Unidos. Así que, y eso es parejo, eso no es nada más de Felipe Ángeles o del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si no salimos de ese bache, de ese hoyo, pues difícilmente el nuevo aeropuerto va a poder tener más conectividad, va a tener más opciones para los usuarios. Eso es, creo que, una de las partes fundamentales que tendrían que estar trabajando las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en salir de esa degradación en la que nos situamos y que los usuarios tengan ganas de ir a asuntos competitivos, como que la TUA, esta tarifa de uso aeroportuario, es más baja, por ejemplo, que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, considerablemente más baja, es decir, te va a costar menos volar. ¿Te vas a tardar más en llegar? Probablemente sí. Hoy, sin duda. Después, por las vías de comunicación terminadas, probablemente tardes 10, 15 minutos más en llegar, pero tu experiencia como usuario, como viajero, deberá ser mejor. Si te tardas 15 minutos más en llegar, pero tu vuelo se va a tiempo, tu documentación es más ágil y más rápida, si es más segura, si tienes una mejor experiencia como usuario, entonces va a ser un aeropuerto competitivo del que quienes vengan a la Ciudad de México o quienes salgamos de la Ciudad de México hacia otro destino, queramos utilizar. Pero si no, pues el mercado se impone y la oferta y demanda es muy clara, y por más que nos vendan esto como un éxito, si no lo es, no lo vamos a tomar. Y por más que haya afrentas y ataques contra la terminal, si funciona, ahí vamos a estar todos, a pesar de las filias y fobias políticas que cada quien pueda tener.
Totalmente. Manuel López San Martín, periodista de ADN 40, te agradezco nos hayas tomado esta llamada para platicarnos sobre tu columna que se publicó en el Heraldo. AIFA no es un desastre. Al contrario, Selena, muchas gracias. Gracias por estos minutos y muy buenos días a quienes nos escucharon.